¿Qué harías si cada día de tu vida comenzara con una orden de muerte, firmada por la ley, pero ejecutada por tus manos? Si tu única herramienta de trabajo fuera un hacha afilada por tus propios dedos y tu salario llegara envuelto en silencio, desprecio y una moneda manchada de sangre. ¿Qué sentirías si cada ejecución te acercara más al olvido, mientras tu brazo era temido pero tu nombre jamás pronunciado? Si tu casa estuviera fuera del pueblo, tus hijos no pudieran casarse con nadie decente, y tus vecinos evitaran tu sombra como si llevaras la peste. ¿Y si la única forma de ser respetado fuera convertirse en el monstruo que todos necesitan, pero nadie quiere mirar a los ojos? Porque ser verdugo no era una elección, era un destino impuesto, un linaje marcado, un trabajo heredado como una condena que no se podía eludir, mientras los jueces hablaban de justicia y el pueblo exigía castigo. Había una figura solitaria, cubierta de cuero oscuro, esperando entre bastidores con un hacha, una soga o fuego. No era ficción, no era teatro, era real. Esto fue la vida de un verdugo medieval, un hombre entre la ley y el horror, entre el ritual y la ignominia, el rostro oculto del castigo, la última voz que nunca hablaba. En la Europa medieval, la justicia no era un asunto privado, era espectáculo, advertencia y símbolo de poder. Las plazas principales no solo olían a pan recién horneado o a estiércol de caballo, también a sangre seca y a humo de carne quemada. En cada esquina del reino, la ley debía sentirse, y la mejor forma de lograrlo era verla actuar. Las ejecuciones eran programadas como eventos públicos, anunciadas por campanas o pregoneros, y muchas veces coincidían con mercados o festividades para atraer más espectadores. El verdugo entonces no era solo un ejecutor, era un actor clave en un teatro ritual donde el Estado mostraba su fuerza y la población su temor. Cada reino, incluso cada ciudad importante, contaba con su verdugo oficial. No era un empleo elegido con vocación. En la mayoría de los casos era una condena heredada. Muchos verdugos provenían de linajes marcados por un crimen antiguo. El castigo impuesto no fue la horca, sino una vida entera de aislamiento, a cambio de ejercer el castigo para otros. Otros simplemente aceptaban el puesto por desesperación, exsoldados mutilados, deudores irredimibles o parias sin posibilidad de otro ingreso. El oficio era pagado, sí, pero el precio social era altísimo. Vivían fuera de las murallas o en los barrios más marginales, en casas señaladas, literalmente con marcas en la puerta. No podían entrar a iglesias, ni sentarse en la mesa de una persona respetable, ni casarse libremente fuera de su casta. Aún así, su presencia era imprescindible. Sin verdugo, no había castigo. Y sin castigo, la ley era papel mojado. En tiempos de paz, cuando no había ejecuciones, muchos verdugos se dedicaban a otras funciones igual de estigmatizadas. Limpiaban letrinas, recogían cadáveres de pestilencia, sacaban cuerpos de pozos contaminados, o incluso tasaban y controlaban los burdeles legales, porque lo repulsivo, lo impuro, lo que nadie quería tocar, recaía sobre ellos. Y sin embargo, el verdugo era también símbolo de orden. Los nobles lo contrataban para ejecuciones privadas, los jueces lo saludaban al amanecer del castigo, y en algunas ciudades, su presencia era tan temida que bastaba ver su capa negra para silenciar una multitud. No tenía rostro, pero sí poder. Un verdugo no solo ejecutaba la pena capital, también aplicaba torturas, supervisaba las cárceles y llevaba a cabo azotes públicos. En la península alemana se les conocía como Scharfrichter, el juez afilado, reconocible por su abrigo negro y sombrero de copa. Su asistente, el Löwe, león, era responsable de marchar al condenado a juicio gritándole y cargando con herramientas y cadenas. Ser verdugo no era voluntario. A menudo recibía el cargo el hijo mayor, del condenado que había sido ejecutado por un delito grave. Se convertía así en una dinastía maldita, profesión que quebraba su vida pero protegía su economía. En Francia y Alemania, familias como los Sanson o los Schmidt ejercieron el oficio por generaciones. El día de una ejecución comenzaba temprano. El verdugo no dormía tranquilo. Sabía que su jornada era más que física, era teatral, ritual, simbólica. Primero revisaba su equipo, el hacha que debía estar perfectamente afilada. Una hoja roma era una condena a morir entre gritos. Las cuerdas que sujetarían al condenado.
el bloque, de madera dura, a menudo con marcas de anteriores impactos, y las vendas para vendar los ojos o detener las hemorragias, si el castigo no debía ser letal. Un verdugo veterano como el célebre Franz Schmidt de Nuremberg, 1525 a 1634, llevaba un registro meticuloso de sus actos. En sus diarios detalla que realizó más de 300 ejecuciones y aplicó castigos a más de 400 delincuentes durante sus 45 años de carrera. Sus notas muestran un orden frío, casi clínico: nombre, crimen, sentencia, método y resultado. Como un cirujano de la muerte, además de cortar cabezas, el verdugo aplicaba castigos como mutilación de orejas o narices, azotes públicos con vergas metálicas o látigos de cuero, marcas al rojo vivo en forma de letras, T para ladrón, por ejemplo. La tortura para obtener confesiones, potro, garrucha, tenazas ardientes. Estos castigos debían ejecutarse con precisión, pero sin pasión. El verdugo no podía actuar como sádico, ni como misericordioso. Solo era el brazo de la ley. La ejecución era un espectáculo. Miles de personas asistían, las madres con niños sobre los hombros, los vendedores ambulantes, los clérigos que oraban. Era pedagogía a punta de acero. El verdugo debía calcular el golpe. Un solo tajo, limpio, era una señal de honor, o al menos de competencia. Cuando fallaba, el público gritaba, abucheaba, y el verdugo perdía reputación. En Francia, los verdugos de la dinastía Sanson sufrían ataques de histeria si fallaban con la guillotina. Algunos anotaban con detalle cada ejecución. Charles-Henri Sanson, verdugo de Luis XVI, documentó cómo el rey le perdonó antes de ser decapitado. Un gesto escalofriante. Pocos hombres han tenido herramientas tan temidas y tan precisas. El verdugo medieval no era solo un ejecutor brutal. Era, en muchos casos, un artesano del castigo, un técnico de la muerte, cuya reputación dependía de su precisión. El instrumento más emblemático, el hacha. Pesada, de hoja ancha, templada en acero y afilada con esmero. Contrario a lo que muchos imaginan, no todas las ejecuciones eran limpias. Si el verdugo fallaba el primer golpe, por nerviosismo, alcohol o intencionalmente para aumentar el escarnio, el público podía estallar en ira o en súplica. Por eso, muchos verdugos practicaban sobre animales o usaban bloques de madera para perfeccionar su técnica. Un hacha afilada era su mejor escudo contra el desprecio. Luego estaba la soga. Para los ahorcamientos públicos no bastaba cualquier cuerda. Debía tener el grosor justo, el nudo exacto y la altura correcta. Un mal cálculo podía provocar una agonía de minutos en lugar de una muerte instantánea por ruptura del cuello. Los verdugos expertos sabían cómo medir el peso del condenado y ajustar la caída. Había también otras herramientas igual de siniestras. La rueda, usada para romper huesos lentamente antes de dejar al reo morir expuesto. Las tenazas al rojo vivo, para arrancar carne durante interrogatorios o suplicios previos. El garrote, usado en la península ibérica, que consistía en una barra de hierro colocada tras el cuello, girada hasta romper la columna. Cada castigo tenía su instrumento, y cada instrumento su ceremonia. Incluso se cuidaba la estética. En ocasiones, las herramientas eran pulidas, cubiertas con paños, o exhibidas en carrozas antes de una ejecución, para aumentar el miedo colectivo. Pero no todo era metal. El verdugo también usaba aceites, vendas, piedras de afilar, tablas para atar extremidades y hasta perfumes, para soportar el hedor de cuerpos abiertos o podridos. Era un oficio que mezclaba ritual, fuerza y cálculo meticuloso. No todos los días eran de muerte, pero cuando llegaba la hora, todo el pueblo lo sabía. Desde la noche anterior, el verdugo recibía la orden oficial, muchas veces entregada por un alguacil o escrita por el juez local. Se preparaba en silencio. No había ceremonia religiosa ni bendición, solo aceite para su hacha, nudos revisados, sogas tensadas y en algunos casos un poco de vino para calmar el pulso. Al amanecer, los tambores comenzaban a sonar. Los pregoneros recorrían las calles anunciando: «Hoy se hace justicia». El patíbulo, ya fuera una horca improvisada, una plataforma con bloque de ejecución o una rueda giratoria, se erguía en la plaza. No era solo un escenario, era una advertencia. Las madres tapaban los ojos de sus hijos, los hombres hablaban en voz baja, pero todos acudían.
La víctima, muchas veces encadenada durante días, era llevada en carreta entre insultos, piedras o miradas silenciosas. En algunos reinos tenía derecho a una última palabra, una confesión o un rezo. En otros era directamente atado, forzado y expuesto. El verdugo aparecía cubierto con una capa negra o roja, según la región. A veces usaba una capucha, otras mostraba su rostro con la frialdad de quien ya ha sido despojado de humanidad. Subía al estrado, revisaba sus herramientas y esperaba la señal. El silencio de la multitud era absoluto. Ni siquiera los niños lloraban. Entonces todo ocurría en segundos. Un golpe seco, un giro de soga, una vuelta de garrote. Y el castigo se consumaba, pero la escena no terminaba ahí. El cuerpo, decapitado, colgando o quebrado, quedaba expuesto durante horas o días. En algunas regiones, la cabeza se clavaba en picas a la entrada de la ciudad. En otras, los miembros eran enviados como advertencia a pueblos cercanos. La sangre era lavada con cubos de agua, la paja del suelo cambiada. Y el verdugo regresaba a casa, con el rostro impasible y las manos aún temblando. Ese día cobraba su paga, unas pocas monedas, a veces con bonificaciones por rapidez o dificultad, pero el pago real era otro, el aislamiento social, la repulsión y con el tiempo la culpa. Porque aunque el verdugo cumplía una orden, nadie podía olvidar que al final del día era su mano la que empuñaba el filo de la ley. Imagina despertar cada día sabiendo que tu trabajo consiste en mirar a los ojos de un condenado y quitarle la vida. Así vivió Franz Schmidt, verdugo de Nuremberg, Alemania, entre los siglos XVI y XVII. Durante 45 años, Schmidt no solo ejecutó sentencias con precisión quirúrgica, también llevó un diario detallado de cada acto cometido en nombre de la justicia. Un manuscrito que aún hoy se conserva y que nos permite asomarnos a la vida interior de un verdugo real. Tenía apenas 19 años cuando le ordenaron su primera ejecución. El condenado, un ladrón reincidente. La herramienta, una espada afilada. El lugar, una plaza pública repleta de ojos, murmullos y niños en hombros. Franz escribió esa noche: mis manos no temblaron, pero el corazón sí. El cuello cayó limpio. Dios me perdone si dudé. Y así empezó una carrera que sumaría 394 ejecuciones y más de 1000 castigos corporales. Pero Schmidt no era un sádico. En su diario clasificaba a los condenados, cuestionaba los fallos de los jueces e incluso ayudaba a algunos presos a recibir confesión antes de morir. Rezaba por ellos, los consolaba. Contó el caso de una mujer acusada de infanticidio. Él mismo anotó que creía en su inocencia, pero la justicia habló. Y su hacha obedeció. La maté, pero mis noches ya no fueron las mismas. En una paradoja única, Franz Schmidt también era curandero. Atendía a pobres, aplicaba ungüentos, recetaba tisanas y ayudaba a parteras, mientras por las mañanas cortaba cuellos, por las tardes curaba heridas. Su fama como sanador creció tanto que, al retirarse, pidió al emperador un perdón oficial para limpiar su nombre y vivir como ciudadano común. El permiso fue concedido. Murió viejo, respetado, y con las manos marcadas por la cuerda, el hierro y la misericordia. Franz Schmidt fue más que un ejecutor. Fue padre, esposo, médico y sombra. Su diario no solo cuenta muertes, cuenta dudas, sueños, tormentos. Y nos deja una lección que aún hoy resuena. No todos los monstruos llevan capucha, y no todos los verdugos son crueles. Algunos solo intentaron sobrevivir a su época, cumpliendo una sentencia que no escribieron ellos. Una vez terminado su trabajo, el verdugo no era aplaudido, era evitado. La gente cruzaba la calle para no tocar su sombra. Los niños eran advertidos: si no te portas bien, el verdugo vendrá por ti. Vivían fuera de las murallas, en los márgenes físicos y simbólicos de la ciudad. No podían comer en las mismas mesas que los ciudadanos. No podían casarse con gente decente sin pedir una dispensa especial. Incluso sus hijos heredaban ese estigma. Muchos solo podían casarse con los hijos de otros verdugos o prostitutas. El apellido se convertía en una cadena más pesada que el hacha. En lugares como Alemania había barrios enteros donde vivían únicamente familias de verdugos y carniceros. La frontera entre uno y otro oficio era difusa. Paradójicamente, el verdugo conocía el cuerpo humano mejor que nadie. Era experto en cortar, pero también en curar. Muchos actuaban como curanderos de bajo costo. Vendaban heridas con eficacia, aplicaban pomadas contra el dolor,
ajustaban huesos dislocados, sabían de sangrías, ventosas, cataplasmas. Iban donde nadie más iba, a tratar llagas purulentas, amputar miembros gangrenados, aplicar sanguijuelas en bubones. Y la gente les pagaba, a escondidas, con vergüenza, pero con urgencia. Esta doble vida, verdugo por la mañana, médico por la tarde, alimentaba la paradoja. Eran rechazados, pero necesarios. El cargo de verdugo se heredaba como un privilegio o una condena. Muchos padres enseñaban a sus hijos el arte del golpe limpio, el afilado perfecto, la calma ante el horror. Otros intentaban que su linaje escapara de la maldición, aunque rara vez lo lograban. En algunas ciudades, ser verdugo garantizaba una paga estable, casa e incluso privilegios, pero también aseguraba soledad, sospecha y silencio perpetuo. En los siglos XVII y XVIII, las ejecuciones comenzaron a cambiar. La ciencia, la mecánica y la ilustración alteraron incluso la forma de matar. En Francia, la revolución trajo consigo la guillotina, un artefacto rápido, preciso, supuestamente más humano. Su diseño fue aprobado por el propio doctor. Guillotin, un médico que creía que todos, incluso los condenados, debían morir con dignidad. Irónicamente, él no fue ejecutado, pero su invento lo fue por miles. Con la guillotina, el verdugo dejó de ser un artista del golpe perfecto. Ahora solo debía accionar una palanca. El ritual se volvió mecánico. El rostro del ejecutor se volvió invisible. A medida que los países abolían la pena capital o la modernizaban con métodos como la silla eléctrica o la inyección letal, el verdugo se volvió obsoleto. En Alemania, Johann Reinhardt, uno de los más famosos verdugos del siglo XX, ejecutó a más de 3.000 personas entre 1924 y 1946, incluyendo a criminales nazis y también a opositores del régimen. Después de la guerra, fue encarcelado, liberado y murió solo, repudiado por todos. En Francia, Marcel Chevalier, el último verdugo oficial, se retiró en 1976. Vivió hasta 2008. Nunca dio entrevistas. Murió con el silencio de los que cargan una profesión enterrada en la historia. En muchos países, la última ejecución marcó el final del verdugo. No hubo homenaje, no hubo monumento, solo olvido. Hoy el verdugo ha desaparecido. Pero no del todo. Su imagen vive en películas, en novelas góticas, en disfraces de carnaval. Pero la verdad detrás de la figura es mucho más compleja. No era un monstruo, ni un héroe. Era alguien atrapado en su tiempo, entre la ley y la muerte, entre la necesidad social y el aislamiento perpetuo. ¿Qué queda cuando el filo se apaga y el verdugo cuelga su hacha? No hay estatuas, no hay himnos, solo archivos polvorientos y leyendas incompletas. Durante siglos, los verdugos caminaron la línea más delgada entre el orden y el horror. No eran criminales, pero tampoco ciudadanos comunes. Eran necesarios y despreciados, imprescindibles y temidos. El verdugo era el único que conocía de cerca el precio exacto de aplicar la ley. Muchos vivieron aislados, otros intentaron heredar el oficio como legado. Algunos se refugiaron en el alcohol, otros en el silencio. Pero todos cargaron hasta su último suspiro con una dualidad imposible de resolver: ser el brazo de la justicia y también la encarnación de la muerte. ¿Por qué nos sigue fascinando esta figura? Tal vez porque representa un dilema humano profundo. ¿Hasta dónde puede llegar la justicia sin transformarse en venganza? ¿Quién decide qué vida debe terminar? ¿Y con qué mano se ejecuta esa decisión? En tiempos donde las penas se discuten, los derechos se amplían y las condenas se revisan. El verdugo es un espejo incómodo. Nos recuerda que la justicia no siempre fue ciega y que durante siglos tuvo rostro, nombre y hacha. Si esta historia te estremeció tanto como a nosotros al contarla, no dejes que se pierda en el olvido. Suscríbete a Back en el Tiempo para seguir explorando los rincones más oscuros, extraños y fascinantes del pasado. Déjame en los comentarios, ¿crees que el verdugo fue una víctima de su época? ¿O un cómplice voluntario? ¿Y tú? ¿Podrías haber sido uno si la ley te lo exigiera? Recuerda, la historia no siempre se cuenta desde los tronos o los templos. A veces se esconde tras una máscara de cuero, una capucha negra y un hacha que nunca olvida. Nos vemos en el siguiente viaje al pasado. Hasta entonces, mantente vivo y mantente humano.